Hola, soy Lucía Borrelli. Voy a exponer sobre el libro que elegí, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm. Bueno, Erich Fromm nació en el año 1900 en Alemania y se especializó en sociología, filosofía y psicoanálisis. Este libro se publicó en el año 1956 y es un ensayo literario cuyo tema es el amor y la psicología social. Bueno, ahora quería hacer un breve resumen de los temas que aborda el autor. Erich Fromm nos dice que el amor se aprende como cualquier otro arte, así sea la pintura, la música, la carpintería, etc. Habla del pensamiento errado de la sociedad, de que no hay nada que aprender sobre el amor, de que nos enfocamos en ser amados y no ponemos energía en amar. El autor también habla de la influencia que tiene la cultura capitalista en el carácter de una persona y en su forma de amar. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil, no deberíamos sorprendernos que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo camino. Según Erich Fromm, amar es fundamentalmente dar, no recibir. En nuestra cultura solamente damos cuando recibimos a cambio algo del mismo valor. Dar sin recibir es considerado una estafa. Y ahora voy a hablar sobre el género según la noción de Bakhtin. Como dije anteriormente, este es un ensayo literario y el trabajo se desarrolla a partir de las experiencias vividas del autor y de la investigación de trabajos relacionados a su obra. El autor formula una tesis principal que va a argumentar y contraargumentar desde la lógica. Por ejemplo, al empezar su libro, dice: ¿es el amor un arte? De ser así, requiere conocimiento y esfuerzo. Esa sería la tesis principal. Y luego continúa y dice: ¿o es el amor una sensación placentera, cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? Esta sería la contratesis, sería la otra cara de lo que él estaría postulando. Bueno, ahora voy a hablar sobre la trama. La trama principal es la argumentativa. Según lo visto en el texto de Rueda y Aurora, la argumentación se estructura en 3 partes: la introducción, la demostración y la conclusión. Voy a hablar sobre cómo se estructura el libro y compararlo con la estructuración argumentativa. Para empezar, en la introducción se desarrolla el tema. El primer capítulo del libro se llama ¿es el amor un arte? Esta es la tesis principal sobre la que se va a desarrollar el libro, sería la temática. Dentro de este primer capítulo hace un breve análisis de los temas que serán mencionados. Luego tenemos la demostración. En este caso, en este libro, los capítulos 2 y 3 se encargan de demostrar la aceptación de la tesis principal, que era ¿es el amor un arte? Bueno, el capítulo 2 se titula La teoría del amor. Acá el autor divide al amor en 6 secciones y analiza cuáles son los diversos tipos de amor, y entre ellos se encuentran el amor entre padres e hijos, amor fraternal, amor maternal, amor erótico, amor a sí mismo y amor a Dios. Bueno, el capítulo 3, también parte de la demostración, se titula El amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea. En este capítulo explica cómo el capitalismo cambió la forma de pensar y nuestra forma de amar. Finalmente, la última parte es la conclusión. El cuarto y último capítulo del libro se titula La práctica del amor, y acá el autor hace un breve resumen de los conceptos desarrollados durante el libro y afirma su tesis inicial, que el amor definitivamente es un arte, y señala también los requisitos necesarios para la práctica de cualquier arte. Estos requisitos son la disciplina, la concentración, la paciencia y la preocupación. Como vimos en clase, los textos argumentativos son polifónicos. ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto también creado por Bakhtin, donde observamos la interacción de distintas voces en un discurso. En el caso del arte de amar, encontramos muchas citas y conceptos de Freud. Por ejemplo, en una parte del libro dice que Freud sostiene que
El egoísta es narcisista, como si negara su amor a los demás y lo dirigiera hacia sí. Entonces el autor refuta este concepto y dice: es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. A esto le llamamos cita refutativa. Después tenemos citas de autoridad. Por ejemplo, el amor es un poder que produce amor. La impotencia es la incapacidad de producir amor. Y ahí el autor dice: Marx ha expresado este pensamiento. Y ahí hace una cita directa del texto de Marx, pero no la voy a mencionar porque es muy larga. Y el punto es que el autor utiliza esa cita para legitimar lo que había dicho previamente, que el amor es un poder que produce amor. Y encuentra esta cita de Marx que coincide con lo que él piensa. También vemos el uso de la ejemplificación, que es una referencia en particular para un tema en general. El libro en un momento habla de los elementos básicos comunes a todas las formas de amor, entre ellos el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Para cada elemento da un ejemplo y dice: el amor implica cuidado. Si una mujer nos dijera que ama las flores y viéramos que se olvida de regarlas, no creeríamos en su amor a las flores. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Y así sigue con cada elemento. Da un ejemplo de lo que significa el cuidado para que se logre entender a lo que refiere. Después tenemos otra característica de la secuencia argumentativa, es la pregunta retórica y la definición. En este ejemplo que encontré podemos observar estas dos cosas juntas. Dice: ¿qué es la fe? Es una pregunta retórica porque no espera que el lector le responda. Y pasa a responderlo. Dice: la fe es un rasgo caracterológico que penetra toda la personalidad y no una creencia específica. Según las funciones del lenguaje de Jacobson, este libro tiene una función apelativa. Al principio del libro tenemos un prefacio donde el autor expresa sus intenciones al escribir este libro. Dice que busca convencer al lector. ¿De qué lo quiere convencer? Dice de que la satisfacción en el amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo. Esta es también una de las tesis principales de su libro. Y por último voy a hablar de la noción de registro según Halliday. En cuanto al campo, considero que pertenece al campo del psicoanálisis. Psico significa alma o actividad mental y análisis, examen o estudio. El psicoanálisis investiga y trata de comprender el comportamiento, los sentimientos y el modo de pensar de una persona. Y creo que esto se relaciona con lo que dice Erich Fromm, ya que él trata de analizar cómo nos relacionamos sentimentalmente con uno mismo, con los padres, con el prójimo y así. También pienso que este texto pertenece al campo de la sociología, ya que la sociología es una ciencia social que tiene como objeto el estudio de las relaciones sociales. Lo que hace Erich Fromm es comparar nuestra sociedad capitalista y también la culpabiliza al capitalismo por nuestra forma errónea de amar, donde vemos a las personas como objetos y mismo a nosotros, donde tratamos de cumplir con los estándares sociales para ser parte de una sociedad que él llama sociedad rebaño, donde terminamos siendo todos iguales. Entonces es como un análisis sociológico del amor. Y bueno, a continuación tenemos el modo. Ya había dicho previamente que su estructura es similar a la de una estructura argumentativa, pero quería agregar que también en el libro Erich Fromm es muy metódico. Él va paso por paso, elige un tema, decide desarrollarlo y le da una conclusión y sigue con otra cosa. No hace digresiones ni
nada por el estilo. Bueno, y por último voy a hablar del tenor. El autor en el prefacio dice que intencionalmente va a utilizar lenguaje no técnico, simplificado, para darle real importancia al problema y que la gente pueda comprender fácilmente lo que trata de explicarnos. Incluso en un momento hace una cita de Harry Stack Sullivan, donde su vocabulario es bastante complejo y lo que él hace es reformular la cita en un lenguaje sencillo, simplificado, para que se entienda fácilmente. No voy a hacer referencia a la cita ya que es extensa también, pero bueno, ese era el punto. Y bueno, después en general usa oraciones cortas para mantener la atención del lector, y hay un gran uso de preguntas retóricas para promover la reflexión. Finalmente, también noté que hay gran uso de la cursiva, y la usa para, por ejemplo, él menciona un concepto y luego decide, es como que le da importancia para resaltar la palabra, y ese concepto luego pasa a desarrollarlo. Bueno, y eso es todo mi análisis. Espero que les haya resultado interesante y bueno, gracias.